La ciudad estaba silenciosa bajo un manto de nieve. A principios de diciembre, Portland tenía una quietud que parecía amortiguar incluso las bocinas de la hora punta. Las escaleras del juzgado estaban resbaladizas, el cielo gris cargado de más copos a punto de caer dentro. La calefacción zumbaba débilmente mientras Rachel Morgan se sentaba frente a una clienta que ahora parecía más aliviada que destrozada. Se acabó, susurró la mujer, mirando fijamente la sentencia de divorcio finalizada en sus manos. Rachel esbozó una pequeña sonrisa ensayada. Sí, eres libre. La mujer soltó un gracias con voz entrecortada, y Rachel asintió cortésmente, mientras guardaba los expedientes en su maletín. Había ganado de nuevo. Ya no importaba, afuera, el viento frío le golpeó la cara como una advertencia. Rachel se ajustó la bufanda alrededor del cuello y caminó a paso ligero hacia su oficina, a unas cuadras de distancia. Sus tacones golpeaban con fuerza contra el pavimento helado. No le importaba el frío. Le recordaba que debía concentrarse. La calidez del vestíbulo del bufete contrastaba casi con la opresión. Saludó a la recepcionista con un gesto de la cabeza y se dirigió directamente a su oficina. Su agenda marcaba una reunión más para ese día, de último minuto, conseguida por su asistente. Bennett, Sophie, 14, consulta de divorcio. Suspiró y encogió los hombros. Otra, a la 1:58, estaba sentada en su escritorio tomando notas del caso de la mañana. A las 2:01, la puerta se abrió con un suave golpe. La mujer que entró era diferente. Iba envuelta en un gran abrigo beige, con los dedos agarrando las correas de una desgastada bolsa de lona. Su cabello castaño, ligeramente despeinado por el viento, enmarcaba un rostro que parecía más cansado de lo que sus 32 años le permitían. Sus ojos verdes recorrieron la habitación antes de posarse en Rachel. Cautelosos, pero no asustados. Señorita Bennett, dijo Rachel, poniéndose de pie. Sophie, dijo la mujer rápidamente. Hola. Sí, lo siento. ¿Prefieres al doctor Morgan? Rachel está bien, respondió, señalando la silla frente a ella. Siéntate, por favor. Sophie se movía con cuidado, como si no estuviera segura de sus propias extremidades. Rachel notó el pañuelo rojo que le ceñía el cuello y cómo le temblaban ligeramente las manos al quitarse los guantes. Entonces, ¿qué te trae por aquí hoy? El silencio se prolongó un instante. Necesito el divorcio, dijo Sophie finalmente. De mi esposo, Henry Bennett. Rachel no reaccionó. Simplemente hizo clic con el bolígrafo y abrió un nuevo formulario de admisión. Bien. ¿Cuánto tiempo llevas casada? 10 años. ¿Y el motivo del divorcio? Sophie dudó. Es controlador, manipulador emocionalmente. Sé que suena vago, pero Rachel levantó la mano. No necesitas justificar tu experiencia. Solo dime que te parece importante. Sophie exhaló, visiblemente aliviada. Me aísla de mis amigos. Critica todo lo que hago. Me dice que exagero si le devuelvo el golpe. No me ha golpeado. No físicamente. Pero es como si estuviera en mi cabeza, ¿sabes? Rachel asintió lentamente, escribiendo mientras hablaba. ¿Tienen hijos juntos? No, gracias a Dios. ¿Comparten la propiedad? La casa está a nombre de ambos, pero financieramente soy independiente. Tengo mi propio estudio y mis propios ahorros. Él no controla eso. Rachel hizo una pausa. ¿Eres artista? Sophie esbozó una leve sonrisa. Soy pintora, sobre todo. Tengo mi propio estudio cerca de aquí. La conversación continuó. Asuntos legales. Próximos pasos. Documentación. Rachel se mantuvo seria y eficiente. Pero mientras explicaba el proceso, no pudo evitar notar cómo la mirada de Sophie seguía sus movimientos, como parecía relajarse bajo la firme presencia de Rachel.
Estás muy tranquila, dijo Sophie en un momento, casi para sí misma. Es mi trabajo, respondió Rachel. No, lo que quiero decir es que haces que parezca menos aterrador con esto. Rachel no respondió. Los cumplidos la inquietaban más que el conflicto. Al final de la reunión, Sophie se quedó de pie con una sonrisa vacilante. Gracias, Rachel. Tenía mucho miedo de venir aquí, Rachel asintió. Lo haremos paso a paso. Mi asistente programará nuestra próxima reunión. Sophie se detuvo en la puerta. ¿Te importa si te traigo algo la próxima vez? Hago un café con leche buenísimo, Rachel parpadeó, sorprendida. No tienes por qué hacerlo, lo sé, pero quizá quiera. Antes de que Rachel pudiera responder, Sophie se había ido, como un aliento cálido que se desvanece en el aire frío. Al quedarse sola, Rachel se quedó mirando la puerta cerrada durante varios segundos. Algo desconocido le oprimió el pecho. Lo ignoró y volvió a su ordenador, diciéndose que era solo otro caso, pero sus dedos se demoraron sobre las teclas más de lo debido. Todo empezó con un café. A la mañana siguiente, Rachel llegó a la oficina 10 minutos antes, como siempre. La recepcionista le entregó un vaso para llevar. Te trajeron esto, dijo con una sonrisa. Sin nombre, solo dijo que era para el Dr. Morgan. Rachel entrecerró los ojos. El párpado tenía el dibujo de una pequeña flor en tinta negra. El olor, a avellana y canela, era desconocido, pero agradable. Esa tarde, Sophie llegó a su cita. Llevaba otra taza idéntica. Culpable, dijo, extendiéndola. Rachel lo aceptó lentamente. No tenías por qué hacerlo. Quería hacerlo. Parecía que ayer necesitabas algo abrigado. Rachel arqueó una ceja. ¿Esa es tu interpretación de mí? ¿Qué parezco tener frío? La sonrisa de Sophie era suave pero firme. No, solo estaba congelada. Rachel no respondió. Su reunión se mantuvo profesional, actualizaciones sobre el papeleo, la reacción esperada de Henry, una discusión de posibles estrategias si se resistía. Pero el ambiente entre ellos había cambiado. No era inapropiado, todavía no. Simplemente más ligero. La semana siguiente, Sophie vino 2 veces. A veces traía galletas de una panadería cercana. A veces simplemente se sentaba tranquilamente mientras Rachel escribía. Una vez se quedó después de que la reunión prácticamente había terminado, dándole vueltas al lápiz mientras Rachel organizaba archivos. ¿Siempre estás tan ordenada?, preguntó Sophie, observándola. Es eficiente, respondió Rachel. Sophie se recostó. Pinto como un huracán. Mi estudio es un desastre. Rachel levantó la vista. Mencionaste que eres pintora. ¿Con qué trabajas? ¿Óleos? ¿Acrílicos? Acrílicos sobre todo. Óleos cuando tengo paciencia, lo cual no es frecuente. Hubo una pausa. ¿Pintas alguna vez?, preguntó Sophie. Rachel se puso rígida. Hace mucho tiempo. ¿Qué te detuvo? Los ojos de Rachel no se apartaron de la carpeta que sostenía. Vida. Sophie no insistió. Pero la siguiente vez que vino, dejó un pequeño paquete envuelto sobre el escritorio, un lienzo en blanco. Sin nota. Rachel no lo abrió hasta horas después. La semana siguiente, llegó la primera tormenta de nieve. Portland cerró temprano. Las carreteras se volvieron resbaladizas e inseguras. Rachel se quedó hasta tarde en la oficina, ignorando las advertencias, revisando declaraciones y jurisprudencia. No se dio cuenta de la hora hasta que su teléfono vibró con un mensaje. Número desconocido, disculpa la molestia. Solo necesitaba que alguien supiera que volvió a llamar. Dijo cosas que no eran ciertas. Dijo que me arrepentiría. Rachel miró el mensaje con una opresión en el pecho. Sophie. Durante unos segundos, no hizo nada.
Luego agarró su abrigo. El estudio estaba tenuemente iluminado. La ventana delantera estaba empañada desde dentro. A través del cristal, Rachel vio a Sophie sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, rodeada de tubos de pintura abiertos y lienzos en blanco. Su teléfono estaba boca abajo junto a ella. Rachel tocó suavemente. Sophie levantó la vista. Abrió la puerta sin decir palabra, con los ojos enrojecidos. No sabía a quién más escribir, dijo en voz baja. No debería haberlo hecho. Lo siento, no, respondió Rachel. ¿Estás bien? No sé. Rachel entró. El espacio olía a trementina y lavanda. Había cuadros apoyados en las paredes, algunos a medio terminar, otros llenos de color y emoción. La calefacción zumbaba en un rincón, pero las manos de Sophie estaban frías cuando Rachel las tomó. Dijo, voy a arruinar mi vida, murmuró Sophie. Lo estás recuperando. La barbilla de Sophie tembló. ¿Por qué a veces siento lo mismo? Rachel no habló. En cambio, ayudó a Sophie a ponerse de pie y la condujo al sofá desgastado del rincón del fondo. Tomó una manta y la envolvió sobre los hombros de Sophie. Durante un largo instante, ninguna se movió. Entonces, como si el peso finalmente se volviera insoportable, Sophie se inclinó hacia ella. Nada dramático, solo un ligero cambio de gravedad. Rachel no se resistió. Las lágrimas brotaron silenciosamente. Rachel metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le ofreció un pañuelo. Sophie lo tomó y rió apenas. Lo siento. Soy un desastre. Está permitido. Sophie levantó la vista con los ojos brillantes. Y entonces Rachel extendió la mano y se secó suavemente una lágrima de la mejilla. Sus dedos se quedaron allí. La habitación estaba en silencio, salvo por sus respiraciones, a centímetros de distancia. Ninguna se movió. Rachel sintió la atracción, innegable, peligrosa, magnética. Se dejó flotar en ese espacio entre el instinto y la cautela, luego ella se apartó. Sophie lo notó. Exhaló temblorosamente y esbozó una sonrisa forzada. Debería dormir, dijo. Rachel asintió. Voy a verte mañana. Afuera, la nieve era más espesa que antes, pero por primera vez en años, Rachel no sentía frío. El nudo llegó justo después del anochecer. Sophie había estado mezclando un índigo intenso, intentando capturar la sensación de una tormenta que no podía identificar. La música sonaba bajito de fondo, algo sin palabras y doloroso. Cuando abrió la puerta del estudio, se le heló el corazón. Era Henry, estaba de pie en la nieve, con el abrigo impecable y el pelo aún peinado como si acabara de salir de una reunión. La mirada en sus ojos no era de rabia, sino algo peor. Era tranquila, controlada. Sophie, dijo como si hubieran hablado ayer. No estás respondiendo mis llamadas. Te pedí que dejaras de llamar. Henry ladeó la cabeza como si fuera una niña difícil. Estás confundida. Siempre has sido demasiado sensible para tomar decisiones como esta. Los dedos de Sophie se apretaron alrededor del marco de la puerta. No estoy confundida, dijo. Ya terminé, sonrió con suficiencia, dando un paso al frente. Esa abogada te está metiendo ideas en la cabeza. Le pago para que me ayude, y a ti no te dejan venir. Se encogió de hombros, con la voz aún serena. Solo quería saber cómo estás. Te arrepentirás. Luego se dio la vuelta y se alejó, sin esperar respuesta. Sophie cerró la puerta con un escalofrío. Al día siguiente, llegó a la oficina de Rachel con tensión a cada paso. Rachel lo notó de inmediato. Vino al estudio, dijo Sophie. Anoche, Rachel se enderezó en su silla. ¿Te amenazó? No, no directamente, pero lo sentí cargado. Rachel apretó la mandíbula. Podemos solicitar una orden de alejamiento si es necesario. Sophie asintió, pero su voz sonó distante.
no pasa nada. Solo quería que lo supieras. Rachel respiró hondo. Gracias por decírmelo. Pasaron a la estrategia legal, los plazos, la preparación del juicio, pero algo flotaba en el aire, más denso que antes. Al final de la reunión, Sophie no se fue de inmediato. Estaba pensando, dijo en voz baja. Quizás después de esto, podríamos cenar o simplemente charlar en algún lugar menos formal. A Rachel se le paró el corazón. Sophie, dijo con suavidad pero con firmeza. Eres mi clienta. Sophie bajó la mirada. Bien. Por supuesto que eso fue una estupidez. No, no lo fue, dijo Rachel, en voz más baja. Es que es complicado. Sophie asintió. Siempre lo es. Recogió sus cosas. En la puerta, se giró. Sabes, eres la primera persona en años que me hace sentir segura. Rachel no respondió. No pudo. Pasaron 3 días en silencio. Ni mensajes ni café. Rachel intentó concentrarse en otros asuntos, pero se encontró mirando el expediente de Sophie más de lo necesario. Cada vez que lo abría, sentía una opresión cada vez mayor en el pecho. Finalmente, se rindió. Salió de la oficina a media tarde y condujo hacia el estudio de Sophie. Al llegar, las luces estaban encendidas y un cuadro nuevo, a medio terminar, rebosaba rojo y dorado en el caballete. Sophie estaba de pie frente a él, con las manos manchadas de pintura. No se giró cuando Rachel entró. No te esperaba, dijo ella, echándose el pelo hacia atrás con una mano manchada de pintura. Necesitaba hablar contigo. Sophie miró por encima del hombro. Ahora quieres hablar. Rachel se acercó. Nunca dejé de pensar en ti. Sophie se secó las palmas con un trapo. Pero no extendiste la mano. No pude. Silencio. Finalmente, Sophie la miró. La miró de verdad. ¿Sientes algo por mí, Rachel, o solo estoy proyectando? Rachel dudó. Sí, quiero. Era todo lo que Sophie necesitaba. Acortó la distancia entre ellas en 2 zancadas y la tocó. Fue repentino, crudo y tembloroso, como algo que llevaba semanas esperando a soltarse. Rachel se quedó paralizada un segundo. Luego le devolvió el contacto, ahuecando la mandíbula de Sophie, con el corazón latiendo con fuerza, pero se apartó con la misma rapidez. No, no podemos, susurró. Sophie la miró fijamente. ¿Por qué? Porque eres mi cliente. No estoy pidiendo una relación ahora mismo. Solo estoy. No importa, dijo Rachel, retrocediendo. Hay reglas, límites. ¿Y qué pasa con lo que siento yo? ¿Y con lo que sientes tú? Rachel no respondió. Sophie negó con la cabeza. Olvídalo. Caminó hacia la puerta y la abrió. Rachel se quedó allí un momento, sin saber si debía explicar, disculparse o salir corriendo. Decidió irse. Esa noche, Rachel se sentó en su oficina mucho después de que todos se hubieran ido. Las paredes se sentían más cerca de lo habitual. Su teléfono estaba boca abajo. Sus dedos tecleaban inútilmente. Finalmente, llamó a alguien con quien no había hablado en meses. Rachel, dijo la voz al otro lado. Cálida, familiar. La doctora Helen Campbell, su mentora, la mujer que le enseñó que el derecho se trata de personas, no solo de papeleo. Necesito tu consejo, dijo Rachel. Por supuesto. Toqué a un cliente. Silencio. Bueno, dijo Helen lentamente. No esperaba oír eso de ti. Lo detuve. Dije que no podíamos, pero ya pasó. La voz de Helen se suavizó. ¿Te importa? Rachel cerró los ojos. Sí. Entonces sabes lo que debe pasar. Tienes que transferir el caso y darte espacio para entender de qué se trata sin pasarte de la raya. Rachel asintió sin dirigirse a nadie.
Es que nunca me había sentido tan atraída por alguien, y me aterra. Eso no es malo, dijo Ellen. Pero el miedo no es excusa para actuar imprudentemente. Haz lo correcto y luego decide lo que quieres cuando ya no sea un conflicto de intereses. Rachel no durmió esa noche, pero por la mañana, la decisión estaba tomada. El formulario permaneció sobre el escritorio de Rachel durante más de una hora antes de que lo firmara. Moción para sustituir a un abogado. Bennett contra Bennett. El bolígrafo tembló ligeramente en su mano, una rara muestra de emoción. Una vez que firmó, no hubo vuelta atrás. Se lo entregó a su asistente con un breve asentimiento. Preséntelo en el tribunal. Notifique al cliente. Su asistente dudó. ¿Señora Bennett? Sí. ¿Debería llamarla? Lo haré. Sophie estaba sentada en la mesa de la esquina de una tranquila cafetería cuando llegó el mensaje. Rachel Morgan ha solicitado un cambio de abogado en su caso. Un correo electrónico de seguimiento no ofreció ninguna explicación concreta, solo un nombre, Robert Fields, abogado, alguien del bufete de Rachel. Una hora después, la propia Rachel apareció por la ventana del café. Sophie levantó la vista de su café intacto y la miró a través del cristal. Rachel entró lentamente. Quería decírtelo en persona, dijo. No me lo tomé a la ligera, Sophie asintió. Su voz, cuando salió, era más baja de lo habitual. Me estás dejando caer. No. Hago esto para no cruzar una línea que no puedo descruzar. Sophie miró la taza que tenía en las manos. Ya me tocaste. Rachel cerró los ojos brevemente. Lo sé. Y por eso mismo tuve que alejarme. Me importas demasiado como para seguir fingiendo que esto es solo profesional. Sophie no respondió de inmediato. Entonces estás haciendo lo correcto. Sí. Porque para mí, dijo, con la voz ahora teñida de emoción, es como si me hubieran abandonado. Rachel le tomó la mano. Sophie no la apartó, pero tampoco la sujetó. No te voy a dejar, dijo Rachel. Intento hacer espacio para lo que esto podría ser. Sí, si alguna vez se vuelve posible, la expresión de Sophie no se suavizó. Entonces, supongo que esperaremos y veremos. Las semanas siguientes transcurrieron como la nieve derretida, lentas, desiguales, silenciosamente dolorosas. Rachel se entregó al trabajo. Apenas hablaba con nadie, salvo en las conversaciones obligadas. Sin embargo, cada pocos días, abría el expediente de Sophie, no para editarlo, sino para releer las notas que habían compartido, los pequeños garabatos que Sophie había hecho en los márgenes. Mientras tanto, Sophie se reunió con Robert. Era competente, educado y distante. El tipo de abogado que hacía todo bien y no inspiraba nada. Extrañaba la mirada de Rachel. Extrañaba la calma en su voz. Pero siguió adelante. El proceso de divorcio se volvió más sombrío. Henry empezó a jugar con juegos, solicitando retrasos irrazonables, presentando contrademandas e incluso contratando a un investigador privado para verificar la rutina de Sophie. Una mañana, vio a un hombre estacionado frente a su estudio fingiendo leer el periódico en su coche. Sophie no se escondió. En cambio, pintó con más intensidad, más ruido y más furia que nunca. Las paredes de la galería olían a pintura y madera de pino. Era una exposición pequeña, sin grandes pretensiones, solo artistas locales que exhibían obras con temática invernal. Sophie presentó 2 piezas, ambas realizadas en las semanas posteriores a la separación. Rachel no planeaba ir, pero esa noche, sentada sola en su apartamento, la idea de que desconocidos vieran la obra de Sophie mientras ella permanecía escondida le resultaba insoportable. Llegó 20 minutos antes del cierre, con el abrigo aún húmedo por la nieve y el pelo recogido a toda prisa. La galería estaba en silencio. Unas cuantas personas se quedaban un rato, y allí, bajo una tenue iluminación, estaban los cuadros de Sophie. El primer lienzo era de azules fríos y blancos pálidos,
dos figuras de pie en una calle nevada, con las manos casi tocándose, pero no del todo. El segundo era más cálido, una mujer sentada tras un escritorio, con la cabeza inclinada sobre el papeleo, ajena a la tormenta de color que se alzaba tras ella. Rachel sintió un nudo en la garganta. Se acercó. En la esquina inferior del segundo cuadro, apenas visible, se leía: ella no sabía que era arte. Rachel se quedó allí parada demasiado tiempo. Un curador pasó y sonrió cortésmente. Ella asintió, con el rostro impenetrable. Entonces, al darse la vuelta para irse, vio a Sophie al otro lado de la sala, riendo con otro artista. Por un instante, Rachel se quedó paralizada, pero no pudo quedarse. Se fue sin ser vista. Esa noche, yacía en la cama mirando al techo, con las palabras aún resonando. No sabía que era arte. La sala del tribunal estaba más fría de lo esperado. Sophie estaba sentada a la larga mesa de roble junto a Robert Fields, con las manos entrelazadas sobre el regazo. El corazón le latía con fuerza, no por miedo al resultado, sino por saber que él estaba allí. Henry Bennett entró con su habitual seguridad, vestido con un traje a medida y con la mandíbula apretada como si se tratara de una simple negociación. Apenas miró a Sophie. Era parte de la actuación. El juez revisó el expediente. Entonces empezó todo. El abogado de Henry empezó con halagos y sutiles maniobras de manipulación. Sophie Bennett es una artista apasionada, señoría. Pero sus decisiones emocionales, bueno, no siempre se alinean con el pensamiento racional. Sophie sintió que la oleada le subía al pecho. Henry se inclinó ligeramente hacia adelante, lo justo para que ella lo oyera. Aún podemos arreglar esto, Sophie. Ella no se inmutó. Cuando le llegó el turno, Robert se mantuvo de pie, tranquilo y firme. Presentó mensajes, plazos y patrones. No dramatizó, no lo necesitaba. Los hechos eran claros. Henry había intentado retrasar el divorcio, interferir en los asuntos de Sophie e intimidarla con vigilancia privada. Entonces llamaron a Sophie a declarar. Subió al estrado con una calma que desconocía. Pasé 10 años en una casa donde no reconocía mi propio reflejo, dijo. No me gritaron ni me golpearon, pero me dejaron sin palabras. En silencio, repetidamente, me dijo quién era hasta que dejé de decírmelo todo. Henry se removió en su asiento, con el rostro alterado. Sophie no se detuvo. No estoy confundida. No estoy emocionada. No estoy histérica. Ya terminé. Silencio. El juez miró a ambos abogados y luego al expediente. Golpeó con un mazo. Se concede el divorcio. Orden de protección aprobada. Vigente de inmediato. Sophie cerró los ojos. No estaba segura de si fue alivio o agotamiento lo que la golpeó primero. Esa noche, Rachel seguía en la oficina. Era su costumbre. No oyó abrirse la puerta hasta que entró Sophie. Tenía el pelo húmedo por la nieve y las mejillas sonrojadas por el frío o la adrenalina, o ambas cosas. Ya no soy tu cliente, dijo simplemente. Rachel se levantó lentamente. Me enteré del veredicto. ¡Felicidades! Aún no parece una victoria. Es como si algo hubiera terminado. Rachel asintió. Los finales importan. Sophie se acercó. ¿Y ahora qué? Rachel la miró. De verdad. El peso de todo lo que no se habían dicho se interponía entre ellas. No lo sé, dijo con sinceridad. Sophie parpadeó. Me dijiste que no podíamos por el caso. Se acabó. Lo sé. Entonces, ¿de qué tienes miedo todavía? Rachel no respondió. No de inmediato. Finalmente, he estado aquí antes con alguien a quien dejé entrar. Y cuando más lo necesitaba, se fue. La voz de Sophie se suavizó. No soy ella. Lo sé, dijo Rachel. Pero sigo siendo yo misma. El silencio esta vez fue más denso.
Sophie asintió lentamente. Vine aquí esta noche porque quería creer que me encontrarías a medio camino. Rachel bajó la mirada. Quiero. Solo, Sophie dio un paso atrás. No te pido que me arregles, dijo. Te pregunto si me quieres en tu vida. Rachel no podía hablar. Sophie esbozó una sonrisa tensa y triste. Eso pensé. Se giró para irse, la voz de Rachel se oyó detrás de ella. Sophie, pero ya se había ido. Rachel estaba parada en medio de su oficina, con el corazón acelerado, sin saber si había tomado la decisión correcta o el peor error de su vida. El consultorio de la terapeuta era más pequeño de lo que Rachel esperaba. No había títulos elegantes en la pared ni un aroma intenso a aceites esenciales. Solo una estantería, 2 sillones y una fotografía enmarcada de un bosque en invierno. La doctora Karen Lee esperó pacientemente mientras Rachel buscaba las palabras adecuadas. No es que no sienta, dijo finalmente Rachel. Es que no sé qué hacer con la sensación una vez que está ahí. La doctora Lee no asintió ni intervino. Simplemente dejó que el espacio se expandiera. Rachel se miró las manos. Me tocó. Le toqué la espalda. Luego me alejé. ¿Por qué? Porque no confío en mí misma. Ni en la gente que dice que le importa. Porque la última vez que lo hice, me dejaron hecha pedazos. ¿Es ella como la última persona? Rachel dudó. No, y quizá eso es lo que más me asusta. Ellen se reunió con ella para tomar un café más tarde esa semana. El café estaba cálido, lleno de charlas y tintineo de tazas, pero la mente de Rachel estaba en otra parte. Empecé a pintar de nuevo, dijo en voz baja. Ellen sonrió. ¿Y cómo se siente eso? Como tocar algo que enterré hace años. Rachel sacó su teléfono y mostró una foto, un lienzo con bordes ásperos, vetas de color que aún no habían tomado forma. No estoy lista para enseñárselo a nadie, añadió. No tienes por qué serlo, dijo Ellen. Solo tienes que dejar de esconderte de ti mismo. Rachel miró por la ventana. La nieve volvía a caer, esta vez ligera, casi delicada. Creo que la extraño, dijo. Lo sé. Mientras tanto, Sophie trabajaba hasta altas horas de la noche, con su estudio iluminado por lámparas dispersas y el ocasional parpadeo de las farolas. Faltaban 2 semanas para la exposición en la galería, la más grande hasta la fecha. El tema era la liberación. Cada pieza contaba parte de su historia, la mujer que solía ser, el matrimonio que casi la borró, la tormenta que sobrevivió y la primera persona que realmente la vio. Pintaba con las manos, los codos, a veces incluso las muñecas. Su obra era cruda, sin refinar, honesta, pero había un lienzo que guardó para el final. Era silencioso, monocromático, solo una mujer sentada tras un escritorio. Sus hombros pesados, su mirada distante. Detrás de ella, en lugar de paredes, olas, enormes, abrumadoras, se congelaban en movimiento. En la esquina inferior, lo firmó con tinta dorada, el abogado. La invitación llegó por correo. Rachel la abrió con vacilación. El sobre olía ligeramente a lavanda y barniz. Dentro, una tarjeta color crema, Sophia Bennett, Liberación, exposición individual. Sábado, 18 horas, Galería 3rd Street, Portland. Sin mensaje manuscrito. Sin nota, solo los datos. Rachel lo dejó en la encimera de la cocina y se alejó. Durante 2 días, evitó mirarlo. Al tercer día, se sentó en su apartamento a pintar. El silencio era ensordecedor. El lienzo que tenía delante estaba inacabado. Los colores se confundían, sin dirección. Miró hacia la encimera. La invitación seguía allí, la galería bullía de voces cuando Rachel llegó. Tarde, sin avisar. Vestía de negro, no por elección propia, sino porque era lo único que le sentaba como una armadura. El espacio era más grande de lo que esperaba.
Paredes blancas, suelos de hormigón pulido, focos iluminando cada lienzo. La gente deambulaba con copas de vino, murmurando con admiración. Rachel se movía en silencio. Sin ser notada, cada cuadro impactaba de forma distinta. Uno mostraba a una mujer sin rostro mirando por una ventana cubierta de lluvia. Otro mostraba unas manos apretadas alrededor de una taza de café, mientras el vapor ascendía en espirales como humo. Y entonces lo vio, el fiscal. Rachel se quedó paralizada. No era solo que la mujer se le pareciera. Era ella misma. La mandíbula, la postura, el dolor no expresado en la curva de sus hombros. Pero había más. Tras ella, las olas rompientes parecían a punto de derrumbarse. Sin embargo, la figura no se inmutó, se quedó frente a él durante lo que parecieron horas. Entonces, el silencio invadió la galería. Rachel se giró. Al otro lado de la sala, Sophie estaba junto a un grupo de invitados. Sus miradas se cruzaron. Todo lo demás quedó en silencio. La expresión de Sophie no cambió. Ni tristeza ni sonrisa, solo una quietud que parecía espera. La mano de Rachel cayó lentamente a su costado. No se movió. Todavía no. Pero por primera vez en años, tampoco se alejó. El sonido de pasos sobre hormigón pulido resonaba bajo el murmullo de la multitud en la galería. Rachel caminaba despacio. Cada paso hacia Sophie era como cruzar un río en el que una vez prometió no volver a meterse. Sophie no se movió. Se erguía erguida con un mono negro, el pelo suelto y rizado, la mirada clara e inescrutable. A su alrededor, la gente seguía bebiendo vino, asintiendo ante las obras de arte, sin percatarse de que la verdadera obra maestra en la sala eran dos mujeres que finalmente se enfrentaban al silencio que las separaba. Rachel se detuvo frente a ella. Me equivoqué, dijo en voz baja, con un temblor en los bordes. En todo, Sophie parpadeó, dijiste que estaba confundida. Estaba proyectando. Rachel respiró hondo. Eras la única que me veía con claridad, y me asusté. Sophie ladeó la cabeza y cruzó los brazos. ¿Qué ha cambiado? Rachel buscó las palabras. Lo hice, dijo finalmente. Poco a poco. Y me di cuenta de que vivir con miedo duele más que arriesgarlo todo para tenerte en mi vida. Sophie no respondió de inmediato. A su alrededor, una pareja se detuvo frente a una escultura. Pasó un camarero. La vida seguía, lo dices ahora, dijo Sophie. Después de que desapareciste. Después de que me dejaste en esa oficina sin siquiera mirar atrás. Miré hacia atrás, dijo Rachel. Todos los días desde entonces, la mirada de Sophie se suavizó, pero su mandíbula permaneció tensa. ¿Y cómo sé que no lo volverás a hacer? Que esto no es solo otra versión del miedo disfrazado de valentía. Rachel no se inmutó. No lo harás, dijo con sinceridad. No puedo prometer la perfección. Todavía estoy aprendiendo a confiar en mi corazón. Pero sí puedo prometer esto. Todos los días, estaré ahí. Incluso cuando sea difícil. Sobre todo en esos momentos, Sophie bajó la mirada. Pasé años en una relación en la que alguien decía quererme, pero me hacía sentir invisible. La voz de Rachel bajó. No eres invisible. No para mí. Nunca lo fuiste. Una pausa. Pinté algo, añadió Rachel. No está en la exposición. Ni siquiera es bueno, pero es real. Eres tú en tu estudio y yo sin esconderme. La boca de Sophie se curvó en algo entre una sonrisa y un suspiro. Déjame adivinar. Un trabajo de pincel muy desordenado. Rachel sonrió levemente. ¡Qué composición tan terrible! El silencio se prolongó de nuevo, pero esta vez no era frío. Sophie extendió la mano, rozando ligeramente la de Rachel con sus dedos. Quiero creerte, dijo. Quiero merecerlo, respondió Rachel.
Sus dedos se entrelazaron, tentativamente, aún no era una promesa, pero ya no representaba resistencia. Te amé, susurró Sophie. En voz baja, en voz alta, todo a la vez, los ojos de Rachel brillaron. Dilo otra vez. Te amaba, repitió Sophie. Pero necesitaba saber que realmente estabas aquí. Rachel le apretó la mano. Lo soy. A su alrededor, la gente seguía caminando. Pero para Rachel y Sophie, el mundo finalmente se había calmado. No era un cuento de hadas, ni un final limpio, solo un comienzo. Honesto, merecido, real, la primavera llegó silenciosamente ese año. Sin una floración espectacular, sin un calor repentino, solo la lenta y casi imperceptible retirada del invierno. La nieve se derritió en hilillos vacilantes. Las aceras se despejaron. Los árboles dudaron en brotar, sin embargo, dentro del estudio de Sophie, las estaciones ya habían cambiado. Salpicaduras de pintura danzaban sobre el suelo de madera. Había lienzos apoyados en cada pared. Una taza de café tibio reposaba peligrosamente cerca de un frasco de pinceles. Y en el centro de todo, dos mujeres estaban sentadas con las piernas cruzadas frente a un gran lienzo. Rachel sostenía un pincel como si fuera a morderla. Esto parece ilegal, murmuró, mirando el vibrante púrpura que acababa de pintar sobre el lienzo. Sophie rió, cálida y sincera. Es ilegal. Ese tono de morado es un delito. Rachel la miró con fingida ofensa. Lo estoy intentando. Eso es lo que lo empeora. Rachel sonrió y mojó el pincel en agua. Sabes, antes creía que tenía buen gusto. Sophie se inclinó y le tocó la mejilla. Tienes muchos talentos. La teoría del color no es uno de ellos. Rachel puso los ojos en blanco, pero su sonrisa persistió. Trabajaron en un silencio cordial durante unos minutos. Afuera, la ciudad exhalaba los vestigios del invierno, el regreso de los pájaros, los gritos de los niños en un parque cercano, el olor a tierra mojada que se elevaba del pavimento. El teléfono de Rachel vibró en un taburete cercano. No lo cogió. Sophie lo notó, pero no dijo nada. Finalmente, Rachel habló. Le dije a mi asistente que reservara los viernes por la tarde. Sophie levantó una ceja. ¿Voluntariamente? Rachel asintió. Solo son unas horas, pero es un comienzo. Sophie tomó un cepillo nuevo. Tienes derecho a descansar, ¿sabes? Estoy aprendiendo eso, dijo Rachel. Luego levantó la vista, con la mirada fija. Contigo, estoy aprendiendo muchas cosas. Sophie no respondió con palabras. Simplemente extendió la mano y entrelazó sus dedos. Más tarde, se sentaron en el viejo sofá de la esquina. El desorden de sus sesiones de pintura se extendía a su alrededor como los restos de una tormenta que había pasado. Rachel apoyó la cabeza en el hombro de Sophie. Sophie sostenía un lienzo más pequeño en su regazo, uno que Rachel había pintado sola. Era áspero, desequilibrado, con colores que se desbordaban donde no debían, pero era sincero. Es terrible, dijo Rachel suavemente. Es perfecto, susurró Sophie. Se quedaron así un buen rato. Dos mujeres que habían decidido quedarse cuando habría sido más fácil huir. Dos mujeres que sabían que el amor no era magia. Era práctica. La risa final del día llegó cuando Rachel reveló un lienzo más, que pretendía ser abstracto pero que se parecía incómodamente a un muñeco de nieve derretido. Sophie se echó a reír. ¿Qué es eso? Rachel se encogió de hombros. Es expresionismo invernal postraumático. Sophie se inclinó, todavía riendo. Eres terrible en esto. Rachel la tocó, suave y lentamente. Entonces tendrás que seguir enseñándome. Afuera, la primavera seguía llegando. Adentro, ya había comenzado.